Unidad 4, parte 3. De flexión en la flexión simple. Nosotros vamos a desarrollar contenidos teóricos que corresponden aproximadamente a 2 sesiones. Sin embargo, las contendremos todo en un mismo material. El índice de lo que vamos a desarrollar se puede ver aquí. Vamos a repasar, como siempre, los temas de bibliografía. Vamos a hacer unas consideraciones sobre el estudio de los desplazamientos. Vamos a ver métodos para resolver el problema, la ecuación que se genera al resolver el problema del desplazamiento en la flexión. Y finalmente vamos a ver un fenómeno particular que es la influencia de la variación de la sección y de las temperaturas. Como siempre, la bibliografía incluye el Egore Popov. También tenemos al Ortiz Berrocal y altamente recomendable los ejercicios resueltos del libro de problemas de resistencia de materiales de Mirolivov. Cabe resaltar aquí que existe una gran cantidad de contenidos en diferentes libros. Prácticamente este es un tema, por la importancia que tiene, es un tema abordado en todos y están, en general, son contenidos desarrollados de manera muy similar. Yendo al tema del estudio de los desplazamientos en la flexión, empezamos haciendo consideraciones sobre la línea elástica. Y antes de empezar, supongamos que tenemos, como está acá indicado, una viga simplemente apoyada en dos apoyos, y en esta viga tenemos cargas como están indicadas acá. Limpiamos acá en la gráfica. Entonces, lo primero que normalmente vamos a considerar en la construcción de la línea elástica es esbozarla, es dibujarla de manera aproximada, así como está indicada acá en esta curva, que fíjense, voy a limpiar, fíjense que tiene algunos puntos especiales, como por ejemplo, por ser una curva que ahora les adelanto es continua, vamos a ver después por qué. Al tener esta característica va a tener un máximo. Ojo, el máximo de la línea elástica no tiene por qué coincidir con los máximos de los diagramas de momento flector o cortantes. Acá está indicándose, por ejemplo, un máximo. Acá podría estar el otro valor de máximo. Como es esto una curva, cualquier punto de una curva es posible, aplicando conocimientos de cálculo, obtener su radiocurvatura. Y al ser curva, obviamente también va a haber una posición en donde va a cambiar el valor de la curvatura, o sea, va a pasar de ser el centro de curvatura, esta zona o la zona superior de la viga, va a pasar a ser la zona inferior de la viga. Entonces, acá estamos viendo que a este punto le llamamos punto de inflexión, o sea, el punto donde hay un cambio de dirección en el centro de curvatura. Y esto va a ocurrir en un punto especial que después lo vamos a ver mejor, va a coincidir con el valor 0 del diagrama momentos flectores. Los puntos de interés son entonces los valores de desplazamiento máximo, el conocimiento de los puntos de inflexión. Tenemos que, como siempre, conocer los diagramas de momentos flectores con estos elementos y las restricciones
que nosotros sabemos que aquí hay apoyos que impiden que la curva elástica baje o suba más allá de esta posición, entonces la curva elástica va a estar pasando obligatoriamente por estos dos puntos, con lo cual se supone el resto de la curva, así como está indicado acá en la figura. O sea, es una aproximación, una forma aproximada que después en la solución de los problemas vamos a ver que nos ayuda bastante en plantearlos. Bueno, la elástica, como vamos a ver, es una función del radio de curvatura y de la variación angular. Ahora vamos a ver por qué se afirma esto y cómo se relacionan la línea elástica con el radio de curvatura y la variación angular. Para el efecto, vamos a hacer un análisis sobre una viga elástica simplemente apoyada, que es la que está dibujada aquí y la estoy remarcando, de la cual o en la cual vamos a centrar toda la atención y decimos que esta viga está sometida a la acción de una carga exterior, en este caso representada por la carga P. Entonces, dicho esto, suponemos que la forma de la sección es tal que esta línea representa la línea neutra, o sea, el lugar geométrico de los puntos donde no existe deformación. Esta sería la sección y el centro de gravedad estaría por ahí, una suposición para ir adelante con el desarrollo. Dentro de esa línea limpiamos, dentro de esa línea ahora observamos con más detenimiento esta zona, concretamente este elemento que está aquí, y decimos, si esta es la línea neutra, analizamos un trozo, un pedazo de esta línea neutra, y sabemos que por las ecuaciones deducidas, las distancias desde la línea neutra estamos denominando como I. Entonces, si esta es una sección plana antes de aplicarse la deformación y esta es la paralela a esta dirección, entonces lo que hacemos aquí es construimos este pequeño trozo al cual se le puede encontrar como la deformación unitaria multiplicada por la longitud inicial de la fibra. O sea, esta fibra, aun cuando a nivel de la línea neutra, antes y después de aplicación de la carga, ya que en esta línea neutra la tensión es cero y por la ley de Hooke la deformación también va a ser cero. Esto no es así a nivel de una fibra que está en esta posición, donde la fibra se va a alargar desde esta posición o desde esta longitud, va a alargarse una distancia epsilon por diferencial S, como está indicado aquí en la figura. Limpiamos de nuevo, solo para resaltar, esta sería la fibra después. Esta sería una fibra después de la aplicación de la carga. De aquí hasta aquí es igual a diferencial S. Entonces esta distancia es denominada también deformación unitaria por diferencial S, siendo epsilon la variación de longitud dividido, ¿no?, la variación de longitud, o sea, este pequeño delta que está aquí, dividido la longitud inicial, que es diferencial S, ¿sí? Entonces, de aquí justamente sale esta expresión que está aquí. Vamos a limpiar, restauramos la forma y ahora pasaremos a revisar otras
informaciones que estamos colocando, como por ejemplo el par de ejes, el par de ejes, el par de ejes que está aquí, este par de ejes representado por X, un momento, X y B. Ahora, independientemente de este par de ejes que estamos indicando aquí, BX, que tiene un punto cualquiera como origen, nosotros podemos escribir algunas relaciones observando la geometría o la cinemática de la deformación de esta pieza. La primera ecuación que podemos detectar es que si encontramos este ángulo que está aquí, este ángulo y este ángulo son iguales, entonces por un lado, si multiplico y por diferencial tita, voy a obtener epsilon por diferencial s, que es lo que estoy indicando aquí, por un lado. Pero por otro lado, se puede construir también la relación que hay entre esta fibra del elemento que estoy analizando, el elemento diferencial s que estamos analizando, no es otra cosa sino también el radio de giro sí, el radio de curvatura en el punto de la curva elástica. Reitero, esta es la curva elástica, que es la que estamos buscando identificar o ecuacionar. Entonces, el radio de curvatura multiplicado por el ángulo nos permite calcular diferencial S. Combinando estas dos ecuaciones, obtenemos esta ecuación que está aquí, que finalmente, al simplificar, tiene esta forma, ¿sí? Bueno, esta sería entonces la ecuación que relaciona la deformación unitaria de una fibra a una distancia y de la línea neutra, y esta es la distancia de esa fibra a la línea neutra. Entonces, esta ecuación, voy a limpiar, esta ecuación es fundamental y es la primera que se resalta, que hemos obtenido simplemente con consideraciones que tienen que ver con consideraciones que tienen que ver con la geometría y la cinemática de la deformación. Pero por otro lado, estamos frente a un problema de flexión simple. Entonces, en el problema de la flexión simple, la relación que une la tensión con la carga exterior, dada por, en este caso por el momento flector, está dada por esta expresión que la hemos deducido anteriormente. Y por otro lado, conocemos la ley de Hooke, o sea que la tensión es proporcional a la deformación unitaria. Llevando entonces estas expresiones a la ecuación que hemos deducido anteriormente, o sea, epsilon sobre i, sustituimos los valores, finalmente nos está saliendo una expresión bastante simple, bastante limpia, que nos relaciona el radio de curvatura de la curva elástica en cualquier punto en función de la geometría de la sección, en función de la carga de flexión y en función del módulo de Young. Esta sería la fórmula de la línea elástica finalmente en forma es exacta.
limpiar. Bien. Podemos hacer también algunas otras consideraciones, como por ejemplo, así como vimos anteriormente, hemos obtenido esta elástica en función del radio de curvatura, pero si el elemento que estamos tomando es suficientemente pequeño, esta diferencial longitud es muy parecida o igual a la longitud en la dirección X del eje que hemos trazado. Recordemos que hemos trazado un eje XB, pero en la sección por sí misma, según la línea neutra, tiene su propia medición del valor de I, como hemos visto aquí, en función de la distancia a la línea neutra. ¿Sí? Por tanto, es posible, haciendo esta simplificación aquí indicada, que se reescriba esta expresión y la coloquemos de la siguiente forma. Fijémonos que esto no es otra cosa que lo que está escrito aquí. ¿Sí? Es esto, donde se está reemplazando diferencial S por diferencial X. Con lo cual, finalmente, lo que estamos diciendo simplemente es que epsilon sobre I es igual a diferencial θ respecto de X, que no es otra cosa que el ángulo de la tangente de la curva. O sea, estamos obteniendo de esta forma la relación directa entre el ángulo de la línea elástica en función de la variación de ese ángulo en función de la distancia, que es también una expresión muy útil, como la vamos a ver más adelante. Esta sería una segunda expresión de la línea elástica, que es muy útil y que la vamos a resolver en un momento. Acá tenemos un caso, un ejemplo muy simple de una viga simplemente apoyada con acciones de cargas concentradas en los extremos M, cuyo diagrama de momento flector a consecuencia del tipo de carga y del tipo de estructura es constante. Y ante esta situación, si nosotros conocemos el material, conocemos la sección del material, se puede decir que este denominador es un dato, como indica aquí. Como el momento es constante, entonces automáticamente también será constante a lo largo de la línea elástica, tendrá un radio de curvatura constante independiente de qué punto lo estamos analizando. O sea, forma parte de la línea elástica, o la curva que forma la línea elástica, en este caso es simplemente una circunferencia. Y en el conocimiento de que esto es una circunferencia, es posible escribir de manera sencilla esta relación, que no es otra cosa que centrar nuestra atención en este lugar, y de esta forma obtener lo que se llama o lo que se da en la deformación máxima. Fíjense que no es muy complicado resolver el problema por aquí. Ahora bien, cuando nosotros queremos resolver esa expresión que está aquí, el 1 sobre ρ igual a m sobre EI,
cuando nos enfrentamos al problema matemático de resolver esta ecuación. Y lo querríamos hacer conforme a coordenadas rectangulares, o sea, no utilizar directamente esta expresión que está aquí, sino que simplificar y utilizar un eje, como ahí se indicó. Si hiciéramos así, por conocimientos previos de cálculo diferencial, el radio de curvatura en función de coordenadas rectangulares no es otra cosa que la derivada segunda de la curva elástica respecto de x dos veces dividido 1 más la tangente a la curva elástica, o sea, la derivada de la curva elástica respecto de x al cuadrado, y todo eso elevado a la 3 medios. Esta sería la ecuación exacta del radio de curvatura conforme conocimiento. Esto se puede obtener de un formulario de cálculo diferencial e integral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el problema de la deformación? Lo que ocurre en el problema de la deformación es de que la derivada segunda, la derivada o la pendiente es tan pequeña que se vuelve despreciable, o sea, B' es muy pequeño. Entonces, este valor que está aquí es muy próximo a 0. Y entonces 1 es mucho más grande que este valor que está aquí. Por lo tanto, la suma es muy próximo a 1. Y el número 1 elevado a la 3 medio es es 1, algo. Esto es muy parecido también a 1, algo. O sea, el denominador, dado que estamos con valores de pendiente de la curva muy pequeña, el denominador tiende a ser 1. Por tanto, hay una forma simplificada de reescribir la ecuación de la elástica reemplazando las coordenadas 1 sobre ρ por derivada segunda de b de la curva elástica respecto de la distancia 2 veces. Y esta vendría a ser la fórmula. Es una ecuación diferencial, como pueden ver, que nos permite en coordenadas rectangulares resolver la ecuación de la elástica. Es una ecuación, como decía, diferencial, una ecuación diferencial en función de la carga, del tipo de carga de momento que recibe la estructura. Obviamente, al resolver esta ecuación diferencial, tenemos que integrarla 2 veces, y en los procesos de integración de una curva, de una ecuación diferencial, se da la necesidad de escoger constantes, o mejor dicho, las soluciones de una ecuación diferencial son familias de soluciones, y esas familias de soluciones se dan porque al integrar van apareciendo constantes, y esas constantes se resuelven en el problema de la línea elástica, como vamos a ver en un momento, mediante lo que se llaman las condiciones de contorno. O sea, la curva elástica finalmente es una estructura que está restringida a moverse libremente conforme los tipos de apoyo que tenga. Entonces, esas restricciones que los apoyos nos están indicando son las que vamos a utilizar para resolver estas constantes. Entonces, hacia eso vamos, y lo vamos a ver aquí. Uno de los métodos, justamente el método de integración directa, ¿sí? O sea, en el caso de resolver un problema por el método de integración directa, lo que primero se hace es a la curva o al problema en sí se tienen las cargas
las diferentes cargas. Se tiene también que acá hay una sección y acá hay otra sección y acá hay otra, etc. O sea, vamos construyendo los diagramas de fuerza cortante, el diagrama de momentos flectores. Dividimos el diagrama de momentos flectores dividido EI, obtenemos esta curva que está aquí. Y al integrar esta curva que está aquí, que es M sobre EI en función de X, vamos obteniendo tanto el ángulo de giro o el ángulo de la línea elástica, el giro de la línea elástica. Y si volvemos a integrar una vez más, una vez integrando una vez este diagrama, obtenemos el giro. Integrando dos veces este diagrama, obtenemos la curva elástica, así como está mostrada aquí. Entonces, ya destaco desde aquí. Vamos a ver en un momento más argumentación, pero fíjense que acá hay unas discontinuidades provocadas por justamente la diferencia en las secciones entre esta zona y esta zona. Esto hace que salte el diagrama, pero aun cuando salta el diagrama tenemos una discontinuidad, en realidad la curva tiene valor definido y lo que tenemos es una discontinuidad. O sea, a la izquierda, viniendo hacia la izquierda, tiene un valor, y moviéndonos desde ese punto hacia la derecha tiene otro valor la curva. En este mismo lugar hay dos valores diferentes dependiendo de qué lado estemos moviéndonos en la curva. Aún así, al realizar una siguiente integración, la curva donde era discontinuo se vuelve continuo, pero en este punto podría haber una pendiente diferente viniendo de la izquierda y de la derecha. Pero al volver a integrar, al tener un solo valor, cada punto de la curva, esta curva del giro, tiene ya un valor definido. Entonces, al integrar otra vez, la línea elástica en cualquier punto es continua y también derivable. O sea que existe una única pendiente y un único valor de coordenada. Y esta elástica depende obviamente de la carga del material y de las condiciones de contorno. O sea, en otras palabras, lo que decían hace un momento se reflejan en estos dos diagramas. Estas son dos situaciones imposibles. La línea elástica tiene un único valor de coordenada punto por punto y tiene una única pendiente punto a punto. Estas son situaciones imposibles. Claro, se podría dar, pero si hay una falla propiamente de la estructura o hay una discontinuidad grande en el tipo o sea, no es, la viga no es continua. Acá tenemos una viga que puede ser homogénea y continua, y también aquí, pero unida por un apoyo. Entonces sí pueden presentarse discontinuidades, pero en cuyo caso la ecuación en sí de la línea elástica no funciona en ese punto de discontinuidad. Tampoco pueden darse estas situaciones salvo que haya una falla, por ejemplo, una rótula plástica o una situación parecida puede generar tal vez este tipo de situación, pero no son los casos que vamos a estudiar nosotros. O sea, nosotros suponemos para todos los efectos de esta sección de que la viga es continua y homogénea. Obviamente, si se rompe la continuidad y la homogeneidad, por supuesto ya no se cumple, de hecho no se cumple la ecuación fundamental que hemos estado escribiendo en todos los puntos. Esta misma ecuación queda comprometida. Y también la ecuación MI sobre I sub Z. O sea, estas dos ecuaciones quedan comprometidas, por lo tanto son situaciones que no se pueden medir de la forma que estamos
resolviendo este problema. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, acá voy a hacer un resalte. Derivada segunda de B de la línea elástica respecto de X es igual a M sobre EI. Esto fue lo que hemos obtenido, y lo que decíamos es, a medida que queremos resolver, si nosotros integramos una vez, tenemos derivada de B respecto de X como la integral de 0 a X, por ejemplo, de M sobre EI, y más una primera constante. Y si queremos volver a resolver esto, volvemos a integrar. Ahí ya tendríamos la ecuación de la línea elástica y tendríamos 0 a X, y este sería M diferencial de X de EI más C1X más C2. O sea, hay dos constantes que las debemos obtener. Y de estas dos constantes vamos a hablar ahora. Borramos y nos vamos aquí. Entonces, para poder resolver esas dos constantes, nos valemos de las condiciones de frontera, o de cómo una frontera o un borde, como está acá indicado. Vamos a ver primero el caso A. El caso A nos muestra un empotramiento, ¿sí? Nos muestra un empotramiento. No un empotramiento, el desplazamiento, o sea, la coordenada D es 0. ¿Por qué? Porque un empotramiento no permite movimiento ni tampoco giro. Por lo tanto, tenemos dos condiciones cinemáticas clarísimas. Cinemáticas se le llama al movimiento, o sea, dos condiciones del movimiento de la línea elástica en ese empotramiento, y estas son dos condiciones que nosotros debemos hacer cumplir a esa línea elástica. Por tanto, cuando hacemos la doble integración, nos vamos a esta coordenada de este empotramiento y tienen que cumplirse estas condiciones de frontera. Ahora, si el empotramiento, ahora pasamos a analizar un apoyo, apoyo simplemente, una viga simplemente apoyada, por ejemplo, como está acá indicada. Evidentemente el apoyo que está acá indicado impide el movimiento en la dirección vertical, pero no impide el giro. O sea, este punto que está aquí puede tener una elástica diferente de 0. Pero, por otro lado, este apoyo es incapaz de transmitir un momento flector. Por lo tanto, en ese lugar, el momento en esa posición va a tener que ser igual a 0. Y esto también nos da información para esa ecuación diferencial que hemos estado viendo a través de la información de la segunda derivada, donde recordemos que la segunda derivada respecto de x dos veces es igual a m sobre ei. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que si el momento en este punto, en esta posición, es 0, entonces esta derivada también va a ser 0. Y esa sería la información de contorno o de frontera para el caso B. De esa misma forma vamos viendo también, evidentemente, esta información B. Tenemos tanto una condición, por decirlo, una condición cinemática como una condición de la estática, porque el momento, el conocimiento del momento en ese punto es una información que está combinada con un conocimiento
de un desplazamiento, que es el desplazamiento que provoca en este caso para este tipo de frontera o de apoyo. Decíamos el apoyo simplemente apoyado no permite que haya desplazamiento en la dirección vertical. Entonces, cuando vamos al siguiente caso, que es el caso C, que es un extremo libre, una barra con un extremo libre, aquí directamente tenemos condiciones puramente estáticas, porque tanto el momento como el cortante tienen que ser cero. Son cuestiones puramente relacionadas con la carga, por lo tanto le llamamos condiciones estáticas. Entonces ocurriría en un extremo libre. Y si estamos en la situación de un apoyo guiado, ejemplo, esto que está acá indicado en el ítem D, pues aquí nosotros impedimos el giro. Por ejemplo, esto tiene que ser cero, pero no estamos impidiendo que exista movimiento. Pero por otro lado, este apoyo es incapaz, por el tipo de apoyo, de transmitir una fuerza B. O sea, la fuerza cortante no es capaz de transmitir. Por lo tanto, este valor, esta condición va a tener que dar tal que la fuerza cortante en este punto tiene que ser cero. Estos son algunos ejemplos. Acá con esto prácticamente se barren todas las situaciones que vamos a ver en la cátedra, pero es para que se vea cómo convertir la doble integración de la ecuación diferencial de la elástica en una solución única. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos que donde vamos a resolver un problema por el método de la doble integración. A modo de ejemplo, vamos a ver este ejercicio entonces, que consiste simplemente en una viga simplemente apoyada en A y en C, bajo la acción de una carga P aplicada en el centro. Fíjense que esto es un caso bastante simple, bastante ideal en cuanto a dificultades. Podemos tener dificultades mayores en un problema normal, pero aquí lo estamos poniendo con dificultad bastante baja en cuanto a la estática. Lo primero que hacemos, ya que esta P está en el centro, evidentemente las reacciones van a ser iguales a P sobre 2. Entonces el diagrama de fuerzas cortantes se puede dibujar aquí. También el diagrama de momento flector será directamente una curva, un triángulo como está indicado aquí. Las fibras de esta zona están positivas, están traccionadas en la parte inferior. Y en base a esto, el objetivo de este problema es de que se escriba la ecuación de la línea elástica, y para poder construir la ecuación de la línea elástica nos vamos principalmente a las primeras ecuaciones, tanto de la deflexión, del ángulo de deflexión, como después lo vamos a hacer para el cálculo de los puntos de la elástica. Entonces, tomando esta primera expresión, bastaría, para obtener esta ecuación, bastaría con ecuacionar M dividido EI. Entonces, si este es el diagrama de M, al dividirlo por EI, obtenemos este diagrama de momento flector dividido EI. Y sobre este diagrama, si nosotros integráramos, como está indicado aquí, de 0 a x, o sea, de aquí hasta aquí,
podríamos obtener la ecuación del giro de esa línea elástica o del ángulo de la pendiente de esa línea elástica en cualquier punto. Entonces, eso para hacerlo consiste simplemente en integrar el valor de P por X por un medio dividido de Y en función de X, lo cual resulta en esta expresión que está acá indicada más una constante. Ahora, esta expresión generó una ecuación, pero también una incógnita adicional. Para poder resolver, tenemos que seguir y calcular el ángulo de giro del tramo BC, lo cual se obtiene haciendo lo mismo que en el caso anterior, integrando de 0 a x esta expresión que está aquí. Finalmente, este valor que está aquí es lo que se trae en este lugar y se integra en función de x. Luego de aplicar la integración, estos valores se convierten en estas expresiones que están acá indicadas, más un valor C2. O sea, nos aparece la segunda incógnita o la segunda variable a causa de la aplicación de una integral y que tenemos que tratar de resolver con condiciones de contorno. Lo que acá sabemos es que la elástica es continua, entonces en este punto ambos ángulos tienen que ser iguales entre sí. Entonces, además sabemos que son iguales entre sí e iguales a 0, pero por la simetría. Aunque no nos demos cuenta de eso a esta altura, lo que sí sabemos es que son iguales porque la tangente en cualquier punto de la elástica es única, lo que dijimos recién, a causa de la continuidad de la curva elástica. Entonces, haciendo que los giros para x igual a L sobre 2 sean iguales, lo que se hace es igualar estas dos expresiones que están acá indicadas. Y de esta ecuación de igualar, resulta que las dos constantes tienen que ser iguales, ¿sí? Ahora, todavía no tenemos resuelto qué valor tiene. Para poder hacerlo, tenemos que aplicar condiciones también de frontera, que lo vamos a hacer enseguida. Vamos a limpiar. Siguiendo con el ejercicio, para obtener el valor de la línea elástica, volvemos a integrar ahora el ángulo, con lo cual resultan estas expresiones. C1 la teníamos ya desde la expresión anterior, solamente que al volver a integrar le acompaña x y más C2, ¿sí? Y hacemos lo mismo en el tramo BC, con lo cual obtenemos también esta expresión que está aquí. Ya sabemos que C2 y C1 son iguales, pero vuelven a aparecer C3 y C4. Aquí es donde las condiciones de frontera, o sea, para x igual a 0, en este punto, yo sé que la elástica es 0, entonces si llevo esto aquí, inmediatamente puedo encontrar de que C3 es igual a 0. Hago lo mismo para x igual a L sobre 2. Ahí lo que ocurre es que las elásticas tienen que ser la misma, o sea, el desplazamiento de la línea elástica viniendo de la derecha o de la izquierda en este punto es siempre el mismo. Con lo cual, al igualar esta expresión con esta expresión, puedo encontrar que C4 tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, para la condición de borde, el desplazamiento también tiene que ser 0, con lo cual puedo encontrar los valores de C1 y C2 que sabemos son iguales. Llevando esta expresión, se obtiene finalmente la expresión, la ecuación completa de la línea elástica en el tramo AB. Fijarse que este proceso del
la solución por el método de la doble integración de un problema del problema de la deflexión en la flexión implicó calcular una expresión para la línea elástica que es, por un lado, exacta, pero por otro lado tiene el problema de que es trabajosa y también me provee la información en cualquier punto de la línea elástica. Normalmente eso no es lo que busco. Lo que se busca normalmente es la deformación en un punto específico de la línea elástica o la deformación máxima. En este ejercicio, por ejemplo, si yo quisiera saber dónde es la deformación máxima, sabemos que por la simetría va a ser aquí. Si no, simplemente derivamos la expresión de la línea elástica y igualamos a 0. La pendiente va a ser C, la pendiente es horizontal, ahí será máximo el valor de la línea elástica. O, como está acá indicado, para x igual a L sobre 2, será máximo. Entonces, normalmente los problemas de deflexión acaban en el conocimiento de la deflexión máxima o de la deflexión o el giro en algún punto específico. Y repitiendo un poco, el método de la doble integración nos permite conocer información de toda la curva en todos los puntos. Por eso, este exceso de información también conlleva una gran carga de trabajo. Por eso hay otros métodos que nos pueden ayudar a resolver. Acá hay una solución a un problema similar al anterior, donde se está aplicando el método de la energía. Fijarse que los métodos energéticos conducen más directamente a la solución. También hay otras técnicas, también directas. Y nosotros en esta asignatura vamos a ver una técnica adicional para poder resolver la ecuación de la línea elástica que se llama técnicas de los teoremas de Morse.